Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Cantares, Cantares en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 11. Cantares 3, del 6 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático de mercader? Y aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, son diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo un palanquín de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior enlosado de amor por las hijas de Jerusalén. Salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre en el día de su boda y el día del gozo de su corazón. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La iglesia del Señor Jesucristo, es decir, el cuerpo del Señor Jesucristo, que está compuesto por el conjunto de todos los elegidos y verdaderos creyentes, pues en esta vida está de camino hacia la patria celestial, simplemente de camino. Y es por eso que se le llama también la iglesia militante porque en esta vida, en este camino hacia la patria celestial, lo que ella conoce son pues dificultades, aflicciones, persecuciones y luchas en este mundo. Y también se le conoce como iglesia peregrina, y a los cristianos como peregrinos. Este libro tan conocido pues recibe de ahí su nombre, sin duda, ¿no? Porque los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo, como dice también el apóstol Pedro en su primera carta. Entonces está peregrinando hasta encontrarse con Cristo al final, ¿no?, del mundo. Y podemos entonces decir, hermanos, con seguridad que este es el tema de estos versículos que acabamos de leer. Por supuesto, esto está en un sentido figurado, en un sentido espiritual, alegórico. En un sentido literal, pues leemos que está, hablando de una mujer que viene del desierto, y también habla del rey Salomón. Una mujer que viene del desierto y del rey Salomón, y el rey Salomón está citado aquí, ¿verdad?, en el último versículo. Ved al rey Salomón también en el versículo 7, la litera de Salomón. Pero sabemos que estas son figuras, ¿no? Son figuras en la Escritura. La mujer, entonces, primeramente está representando al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, del Éxodo. Y sabemos también que, por supuesto, Israel en el Antiguo Testamento es figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia del Señor Jesucristo. En cuanto a Salomón, evidentemente es figura también del Señor Jesucristo, ¿no? Del Señor Jesucristo. El mismo nombre de Salomón significa pacífico. Pacífico. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo es rey sacerdote según el orden de Melquisedec, que era pues rey de Sedec, de justicia, y también rey de Salem, es decir, de paz. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, se le llama en esa profecía del advenimiento del niño, ¿no?, del nacimiento del niño, iba a traer el reino de Dios, se le llama el príncipe de paz. Entonces, el príncipe de paz, el Señor Jesucristo es podemos decir, el Salomón mayor, y el Salomón, el hijo que tuvo David, o que sucedió en el trono después del rey David, fue su figura o tipo. Bien, pues entonces, ¿qué es exactamente lo que nos está diciendo estos versículos?
en figura, alegóricamente. ¿Cuál es entonces podemos decir, la enseñanza o el mensaje que podemos nosotros extraer de estos versículos, ¿verdad? De este texto? Pues, a ver, para empezar, ¿no? Es una imagen, ¿no? O que, a ver, está siguiendo lo que habíamos visto la semana anterior, la semana pasada. La semana pasada, pues, vimos a la amada que buscaba al amado en su lecho y no la encontró. Y entonces no lo encontró y ella salió por la ciudad, por las calles y por las plazas y entonces encontró a los guardas y le dijo ¿dónde está el amado? Y entonces al final lo encontró y lo introdujo al interior de la cámara de la que le había dado a ella la luz, ¿no? Y pues para estar deleitándose con el que ama mi alma, versículo 4. Bien, pues ahora estos versículos es una escena distinta. Esto lo podemos ver como si fuera una película, ¿no? La película, pues hay distintos planos, hay distintas escenas, ¿no? Y pues cambia la escena, pero siguen estando los mismos actores. Siguen estando los mismos actores. Sigue estando entonces la mujer, la amada, etcétera, ¿no? Y sigue estando también el amado que es el rey, que es Salomón. En todo caso, el escenario cambia, ¿verdad? El lugar cambia. Y ahora pues está dando otro enfoque, otro paisaje, podemos decir, aunque la temática de fondo sigue siendo la misma. Porque en el versículo 4 leíamos que habla de cuando halló al que ama mi alma, me así a él y no lo dejé y lo metí en casa de mi madre, en esta intimidad, en esta relación de amor entre la mujer y su amado. Pero es lo mismo aquí también, al final en el versículo 10 también está hablando del interior, de la intimidad, el interior enlosado de amor por las hijas de Jerusalén. Que las hijas de Jerusalén es también una manera de hablar de los creyentes en particular. De los creyentes en particular. Entonces siempre acaba en lo mismo. Siempre acaba a solas. Siempre acaba en la intimidad. En esa relación de amor entre los creyentes y Cristo. Bien, pues entonces, ¿qué es? Habiendo situado esto, exactamente o en particular lo que nos está diciendo estos versículos. Pues veamos cómo está describiendo a la mujer que le podemos llamar la novia, porque está yendo para encontrarse con el que se va a casar, ¿no? Y leemos entonces en el versículo 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columnas de humo y sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático y de mercader? Es lo único que habla de ella en todos estos versículos. ¿Quién es esta, no? Se está aquí admirando. Está aquí, pues no es despectivo. ¿Quién es esta? No, es de admiración. ¿Quién es ella? ¿No? ¿Quién es ella? Como cuando Balaam estaba caído, pero estaba alabando y estaba hablando bien del pueblo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Bien, pues ¿quién es esta? Despierta la admiración, la iglesia en el mundo, en las naciones, por quién él es, por quién ella es y por quién es sobre todo su amado. Entonces está claro que aquí está hablando en primer lugar, ¿no? De la salida de Israel de Egipto. Está claro. ¿Por qué? Porque Israel estuvo también en el desierto, lo sabemos, ¿no? Después de haber sido redimido y después de haber cruzado el Mar Rojo y Dios por entonces abrió las aguas del Mar Rojo y Israel pasó por el mar como si fuera por seco, por tierra seca. Estuvo después, por su incredulidad y por su rebelión, estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, pero siempre entonces acercándose a la tierra prometida, a la tierra de Israel, ¿no? 40 años en el desierto. ¿Quién es esta? Versículo 6.
que sube del desierto. Pero además está esta palabra sube. ¿Por qué? Pues porque la tierra de Israel está en alto con respecto a Egipto, que es llanura, ¿verdad? Es llanura de la desembocadura del Nilo, ¿no? Y entonces por eso encontramos tantas veces en el Antiguo Testamento la expresión yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Otras veces es yo te saqué de la tierra de Egipto, como hemos leído en Deuteronomio 5, en el Decálogo. Pero muchísimas veces es yo te hice subir de la tierra de Egipto. Lo podemos leer. Cuando lo leamos, acordémonos de esto, ¿no? Porque está subiendo literalmente para llegar a Israel, Jerusalén, etcétera. Está hablando, por lo tanto, de Israel en el desierto. ¿Y qué tenía, pues, Israel en el desierto? Aparte, pues, por supuesto, estaban las 12 tribus, estaban también, 2 millones de hombres, mujeres, niños, caballos, etcétera. ¿Qué tenía de importante? Tenía, sobre todo, el tabernáculo en medio del pueblo. El tabernáculo de Dios. Dios dio todas las instrucciones y allí se daba el culto a Dios y los sacrificios, etcétera. Y también se presentaban al Señor ofrendas y se presentaba el incienso aromático cada día. Y bien, pues entonces está hablando de esto mismo. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo, sahumada de mirra y de incienso? Entonces el pueblo se le compara a columnas de humo, ¿no? Pero es que después habla de que ella está sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático de mercader. Entonces, la columna, es interesante que utilice esta palabra, ¿verdad? Porque columna, sobre el tabernáculo estaba la nube de día y la columna de fuego de noche. La columna, y aquí habla de la columna también, aunque dice que es la columna de humo. Pero habla de humo, sí, pero a continuación habla de todo aquello que se quemaba dentro del tabernáculo. La mirra y el incienso son, pues entonces, unas especias que se utilizaban para el culto a Dios, para quemarlo, para ofrecerlo en el culto a Dios. Bien, pues entonces vemos, está hablando, por lo tanto, del tabernáculo. Está hablando, por lo tanto, que el tabernáculo está en medio del pueblo. La imagen aquí entonces, ¿cuál es? Está hablando entonces de la liberación, ¿no? De Egipto. La liberación de Egipto, que en la Biblia significa también para nosotros, tiene este sentido de la liberación del pecado, ¿no? Todo hombre, por naturaleza, nace bajo pecado. Todo hombre es pecador. Dice la Biblia en el Salmo 14, 53, en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿no? El hombre no es bueno por naturaleza, como, últimamente ha estado diciendo, pues el embustero de Roma, ha estado diciendo, entre otras cosas, que el hombre es bueno por naturaleza y que todas las religiones conducen a Dios, ¿no? Eso es un embuste diabólico porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y esto es lo más básico, y esto es lo principal del Evangelio, y eso lo sabe hasta cualquier niño, hijo de creyente, y él está, este embustero, seduciendo por completo a todo el mundo y está arrastrando, también a lo que queda, a lo que pueda haber de cristianismo en nuestras naciones. Entonces, vemos, ¿no? Está hablando la Biblia de que somos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquel que está en Cristo por la fe tiene la vida eterna, pero aquel que no cree en Cristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado
es esclavo del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero libres no de la teología de la liberación o cosa parecida, libres del pecado, libres de la condenación. Y conoceréis una resurrección espiritual. He aquí que viene la hora cuando los que estén en los sepulcros muertos oirán su voz y se levantarán. Lo que ocurrirá en el último día es lo que ya ocurre ahora espiritualmente a aquellos que reciben el Evangelio. Dios los levanta a una nueva vida, ¿verdad? Morimos al pecado y entonces nos levantamos a una nueva vida. Y esto es entonces lo importante. Haber visto uno su propia miseria y su propio estado de pecado, y haber conocido uno también la liberación de Dios, la liberación del pecado. Y esta liberación vino por Cristo. Cristo hizo suyo nuestro pecado. Él se hizo por nosotros maldición, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es entonces cuando el Señor nos da su gracia para que creamos de corazón a su palabra, para que creamos de corazón en el Evangelio y en el Hijo. Y entonces, seguirlo. Entonces, estar caminando hasta el encuentro del Señor Jesucristo. Todo lo que dure esto, si ya sea en esta vida, cuando durmamos y pasemos a la presencia del Señor, o al final cuando el Señor venga por su iglesia. Y entonces los que estén vivos en aquel entonces sean transformados para estar con el Señor para siempre. Fijémonos pues que la iglesia, porque aquí vemos el versículo 6, está hablando de ella, está sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, y está hablando entonces de lo que se ofrece al Señor en el culto, de lo que se ofrecía en el tabernáculo. Y esto, por lo tanto, está hablando como si fuera su propio perfume. Y bien, pues entonces esto es también una cosa muy importante, porque nos viene a decir que el culto que damos nosotros en esta peregrinación, el culto que nosotros damos a Dios, ¿qué es lo que hace? Nos perfuma a nosotros. Nos, podemos decir, hermosea. El culto que damos a Dios nos santifica, porque alabamos y glorificamos a Dios, sí, pero también es medio de gracia cuando contemplamos por la fe, con los ojos del alma, a Cristo directamente. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Nos dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo. Y entonces nos estamos santificando por el uso bendecido de los medios de gracia, tal como también veíamos la semana anterior. Para eso, por lo tanto, hay que tener también diligencia. No hay que estar, entonces, como el Guadiana, ¿saben? Que ahora aparece y después desaparece para volver a aparecer. Hay que tener diligencia en las cosas del Señor. Primeramente, sobre todo para alabar al Señor, pero también por el bien de nuestra alma. Eso es nuestra vida aquí. Nuestra vida aquí consta sobre todo de esto, de alabar de esta manera al Señor. No hemos entrado todavía al reposo. Hebreos capítulo 4 nos dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, y todo aquel que cree entra en él. Entonces tenemos que seguir adelante y estar haciendo atención a que no haya nada que lo estorbe. Bien, pues entonces pasamos ya un poco adelante y vemos lo que está diciendo también de este otro personaje, ¿no? El primero era la novia y ahora es Salomón. Y comienza diciendo también en el versículo 7, he aquí la litera de Salomón. Y habla sobre todo de una litera. De hecho, de lo que se dice hasta el versículo 10, o al versículo 9, sobre todo, está hablando de esa litera. Porque en el versículo 9 después leemos, el rey Salomón se hizo un palanquín de madera del Líbano. No sé si sabemos de qué se trata un palanquín sin mirar el diccionario.
Bueno, si no es así, se puede mirar. Ahora que se tiene móvil, se busca palanquín y te sale hasta la imagen, ¿no? El palanquín, ¿qué es? Una especie de litera. El palanquín son estos, digamos, asientos para reclinarse, etcétera, etcétera. Viene a ser lo mismo, más o menos, ¿no? Bien, pues está hablando de lo mismo. Bien, pues entonces, ¿de qué está hablando? La litera, palanquín, etcétera. Pues bueno, según los intérpretes de cantares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los intérpretes judíos antiguos, pero también cristianos, está aquí haciendo referencia aquí al arca de Dios. Al arca de Dios y concretamente a esa plancha que la cubría, que era el propiciatorio. El propiciatorio. Ese propiciatorio que tenían esos dos querubines con las alas extendidas y se movían de esa manera los otros. ¿Os acordáis que estuvimos viendo acerca del tabernáculo, ¿no? La última celebración de la cena, ¿no? Ahora 3 meses. Estuvimos considerando todo esto también, ¿no? El lugar santo, santísimo, el propiciatorio, etcétera. Bien, pues entonces está hablando de esto y después está diciendo también, en el versículo 7, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Y sabemos que el tabernáculo estaba rodeado cuando plantaban, pero también cuando marchaban por las tribus, ¿no? 3 a cada lado, ¿no? De los 4 lados, simbolizando entonces los 4 vientos, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Y pues entonces también el pueblo de Dios, 3 tribus y 3 tribus y 3 tribus y 3 tribus, siempre rodeado. Pero aquí está hablando en concreto de 60 valientes de los fuertes de Israel, como si fuera un grupo escogido. Y están armados con la espada, dicen, espadas, diestros en la guerra. Bien, pues entonces, si seguimos entonces con la línea de pensamiento, si está hablando del arca, está hablando del tabernáculo, ¿quiénes pueden ser estos 60 valientes? Pues parece evidente que está hablando de los sacerdotes y los levitas que estaban ministrando en este tabernáculo. Y vemos que de ellos, dice Malaquías, del sacerdote busca al pueblo la palabra de Dios. Y ellos tienen como cometido enseñar la ley. Entonces, aquí también está el sentido de lo que está aquí hablando, de que llevaban espadas. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, nos dice Pablo en Efesios. Esta espada con la que se lleva en esta guerra espiritual que tenemos los cristianos, se lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, por una parte, y es la palabra de Dios por la que se deshacen todas las tentaciones y los ataques del enemigo, y lo vemos en las tentaciones del diablo a Jesús. ¿Cómo respondió Jesús? Pues siempre con la palabra de Dios. No entabló ningún diálogo, ninguna conversación con él. No lo trató de otra manera, siempre con la palabra de Dios. Y no salirse de ella, porque el diablo es astuto como para poder dar las vueltas a las cosas, como ocurrió también con Eva en el paraíso. Así, por lo tanto, vemos lo que está aquí diciendo, podemos decir que es como si fuera una visión poética, más poética todavía, de lo que leemos en el Salmo 32, versículos 7 al 9. Salmo 132, versículos 7 al 9, y allí podemos leer, veremos, ¿no? Nos va a sonar bastante. Entremos en sus tiendas, postrémonos al estrado de sus pies. El estrado de sus pies estaba, así también se llamaba al arca en el Antiguo Testamento. Levántate, oh Jehová, para ir a tu reposo, a la tierra prometida, tú y el arca de tu poder. Y ahora vemos, hablan de los sacerdotes, de esos valientes. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Bien, pues vemos, está aquí hablando, en definitiva, también de Salomón. En el culto a Dios, por lo tanto, el culto a Dios se lo da la novia, la iglesia, pero en el culto a Dios también está Salomón, está Cristo presente. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo es el que rescata.
Cristo es el que está guiando, el que está dirigiendo al pueblo, pues con su columna de fuego y con su columna y con su nube de día. Él es el que gobierna, es el rey del pueblo. Y Él es el propiciatorio. Y Él es la propiciación, Él es la víctima de la expiación, del sacrificio. Y Él es el propiciatorio, como vemos en dos textos del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Esta palabra también se podría traducir como propiciatorio, significa lo mismo. Propiciación o propiciatorio, y es lo mismo que leemos en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él es, Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Él entregó su vida en sacrificio y Él la ofrece ahora al Padre. Él es el sumo sacerdote en los cielos y Él ruega e intercede por nosotros continuamente. ¿Y todo esto, pues, para qué? ¿Todo esto para qué? Todo esto, al final, es para que haya este amor entre la novia y Salomón, entre los creyentes y el Señor Jesucristo. Este culto a Dios, todas estas ordenanzas que el Señor nos da, el objetivo de esto, ¿cuál es? Es siempre el mismo, que acabemos gozándonos en el amado, ¿verdad? Y por supuesto que este culto a Dios se tiene que dar siempre. En el pacto de gracia es nuestra responsabilidad, y el pacto de gracia de los creyentes y los hijos también de los creyentes, pues estamos ligados al Señor, y hay una vertiente, o hay una parte, o una dimensión, como lo queramos llamar, que se puede decir legal, porque Él es nuestro soberano, y estamos obligados para con Él. Siempre es una obligación y un deber que tenemos, pero después también ese pacto de gracia, que es esa intimidad, esa relación de amor con Cristo. Y todo en el pacto de gracia está, puesto para apuntar, para dirigir precisamente a eso, a esa intimidad del alma con Cristo. El pacto, como realidad de vida en lo interior, en lo íntimo del corazón. Bien, pues ¿a dónde concluye todo esto? Ya para ir, concluyendo. ¿A dónde conduce todo esto? Pues vemos ya al final del versículo 11, salid, oh hijas de Sión. Y las hijas de Sión pues también son figuras de creyentes en el libro de Cantares aquí. Y bien, salid, hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre el día de su boda y el día del gozo de su corazón. Y bien, pues esto de salir a las vírgenes, ¿no?, a las doncellas, a las hijas de Sión, ¿a qué nos puede estar esto sugiriendo o llevando en la Escritura? Pensemos, no sé si os viene a la cabeza Mateo 25. ¿Qué hay en Mateo 25? La parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Mateo capítulo 25. Y estaban esperando a que viniera el novio. Y bien, pues entonces todas vemos, las insensatas y las prudentes por igual, todas en el versículo 5 cabecearon. Y bien, pues entonces a mitad de la noche se despertaron, y bueno, porque venía el novio, venía el esposo, y unas tenían aceite en las lámparas y otras no. Y las que no tuvieron fueron a comprar, y entonces ya fue demasiado tarde, porque vino
el novio, el esposo, y cerró la puerta y ellas se quedaron fuera por no haber tenido el aceite. Y todo esto, entonces, ¿de qué nos habla? En Mateo 25. El Señor, entonces, lo sabemos, ¿no? En la Escritura tantas veces nos lo dice. Nos dice que estemos velando y no durmiendo con el mundo. Estemos despiertos y que no cabeceemos y que no nos durmamos, ¿no? Para hablar de que estemos despiertos, alerta espiritualmente, que no nos estemos, digamos, confundiendo cada vez más con el mundo, adoptando entonces su manera de comportarnos, su manera de hablar, de actuar, ¿no? Que no sigamos los caminos del mundo, que no se baje el celo, que estemos entonces siguiendo y ardiendo de amor por el Señor, pero puede pasar, y de hecho pasa, y de hecho ocurre, que, estemos a veces, débiles en la fe. Hay veces que podemos incluso, cabecear, como dice el texto. ¿Y entonces qué? Pues entonces vemos, es cuestión de ser restaurados para el Señor. ¿Y quién es aquel que es restaurado? Aquel que tiene aceite. Y el aceite es un símbolo también del Espíritu Santo y por lo tanto de la gracia de Dios. Y es por eso que nos dice en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 28, Hebreos 12, y está hablando también del fin último de la venida del Señor. Dice, podemos leer el versículo 27, aún una vez indica la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas para que las inamovibles permanezcan. Está hablando del versículo 26, esa promesa del Señor, aún una vez yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y dice entonces el versículo 28, fijémonos, así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia. Retengamos la gracia. Esto es lo que tenemos que hacer, retener la gracia. Retener la gracia recibida, si es que no la hemos recibido en vano. Retener la gracia. Bien, pues esto es de lo que estaría aquí hablando en el versículo 11. Y después ya por último, y con esto acabamos, está esta expresión que llama la atención, ¿no? Ven al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre en el día de su boda. Su madre. Una expresión enigmática. Entonces estamos hablando entonces del Señor Jesús, ¿no? Como el Salomón mayor. Si estamos aquí hablando literalmente, pues no hay ningún problema, es la madre de Salomón. Pero en un sentido figurado o espiritual, ¿qué puede esto significar? Pues vayamos a la Escritura. Y entonces acordémonos de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis es una visión en la que se ve una profecía del Señor Jesucristo y se habla también de la que lo dio a luz. Y entonces aquí no está hablando de María, no está hablando de la Virgen, sino está hablando del pueblo de Dios, porque leemos en el versículo 13, Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Jesucristo. Persiguió al pueblo de Dios. Versículo 15. La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Y también, pues entonces vemos que, versículo 17, entonces la mujer se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. El hijo varón es Jesucristo, pero después también vemos el resto de la descendencia, también los creyentes. La madre es Jerusalén celestial, dice en Gálatas capítulo 4. Y bien, pues esto no nos tiene que extrañar, no es nada extraordinario, se puede decir, lo que digamos, el pueblo de Dios o la Iglesia, en un sentido, sea también la madre del Señor, porque leemos en Romanos 9:5. Romanos 9:5 está hablando, por supuesto, de Israel.
pero es también aplicable, ¿no? Porque Israel es la iglesia del Señor, ¿verdad? Paz sea al Israel de Dios, dice Gálatas, concluye Gálatas en el capítulo 6. ¿De quiénes son los padres? Y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir que Cristo, según la carne, procede de Israel, procede, por lo tanto, es madre en este sentido en la carne. El Hijo realmente se encarnó y Dios eligió a Abraham para que de su descendencia viniera el Cristo. Entonces aquí está hablando, por lo tanto, de la encarnación del Hijo, de que Él verdaderamente se hizo hombre de la descendencia de Abraham. Bien, entonces, ¿qué decir entonces acerca de la corona? ¿En qué sentido? Pues el pueblo de Dios da la corona al Rey Jesús. Pues leemos también en Apocalipsis capítulo 4, y allá el versículo 10, los 24 ancianos, que son representantes, por lo tanto, de todo el pueblo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, 12 para el Antiguo, 12 para el Nuevo Testamento, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adora al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Echan sus coronas delante del trono. Echan las coronas. Es decir, lo están reconociendo como al verdadero Rey. Él tiene todo el derecho. Y sigue diciendo, porque tú has creado todas las cosas son tuyas, como Él lo ha creado, todo el universo es de Él, entonces Él tiene todo el derecho. Entonces echar la corona a los pies del Señor. Eso es que al reconocerlo así, ya nosotros no somos los reyes. Uno ya no es el rey de su propia vida. Uno ya no gobierna ni decide lo que hace ni de lo que vive. No ordenamos, no decidimos. Nosotros no somos los reyes. Entregamos la soberanía por completo al Señor. La soberanía no es un poquito solamente, es por completo al Señor. Y bien, pues si uno está viviendo ajeno o ajena a Cristo, entonces lo que ha de hacer es entregarse de esta manera a Él, como creyendo en el Evangelio, creyendo en su muerte de cruz, en ese sacrificio perfecto por el pecado, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose de su vida en la que uno se pensaba que era el rey o la reina de su propia vida, arrepintiéndose de eso para reconocer a Él solamente como nuestro Rey. Y si somos creyentes, por supuesto también hermanos creyentes, pues entonces hemos de entregar también nuestra corona. Y acordémonos de lo que dice el Salmo 110, ¿no? Se entregará tu pueblo en el día de tu poderío. Podemos leerlo allá en el Salmo 110. No solamente leerlo, lo vamos a cantar también a continuación. Cuando dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. El pueblo se ofrece voluntariamente al Señor. Así sea, hermanos. Pues echemos nuestras coronas siempre a los pies del Señor y entreguémonos voluntariamente para hacer su voluntad. Amén.